¿Qué tal, chicos? Y bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre el movimiento de proyectiles, también conocido como tiro parabólico. Este nos describe una trayectoria más o menos de esta manera. Sería así, donde el cuerpo es el único que va ejerciendo fuerzas hacia abajo. Esas fuerzas que ejerce son las de su peso. En este tipo de movimiento solamente utilizamos fuerzas conservativas, es decir, fuerzas que mantienen el movimiento. Por lo tanto, se desprecia la resistencia del aire. Ahora, la única fuerza que actúa es el peso. Y también vamos a considerar que el proyectil experimenta una aceleración constante e igual a la gravedad. La aceleración que este proyectil sufre es la de la gravedad. Entonces, en este momento vamos a tener una aceleración igual a la gravedad, igual a un valor de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, ahora, conforme pasa el tiempo, nuestro proyectil irá ascendiendo y después llegará el punto en el que dejará de ascender y comenzará a bajar. ¿Ok? Entonces, en este caso, decimos que hace efecto la gravedad, la cual es constante. La única fuerza que actúa entonces es el peso, pero este peso no va en la dirección en la que nuestro proyectil es desplazado. ¿Ok? Entonces, la gravedad tiene dirección distinta a la dirección del movimiento. Y ahora, también tenemos fuerzas hacia la derecha, las cuales van en la misma dirección del movimiento. Pero ninguna de estas fuerzas actúa de forma que se interpongan al movimiento. Recuerda que estamos hablando de solo fuerzas conservativas, por lo que la aceleración horizontal es igual a cero. Es decir, no hay aceleración alguna, por lo que no hay cambio de velocidad. Así que en cada momento la aceleración en x va a ser igual a cero y la velocidad entonces va a ser la misma con la que salió. Se dice entonces que por lo tanto la velocidad horizontal es constante. Ahora, aparte de la aceleración y la velocidad horizontal, tenemos fuerzas, tenemos velocidades hacia arriba. ¿Vale? Hacia arriba llega a un punto máximo y comienza a bajar. Entonces, se dice que el, la velocidad cambia uniformemente. ¿Por qué uniformemente? Porque recuerda que estamos trabajando con valores como la aceleración. Y la aceleración es un valor constante. Entonces provocará que la velocidad comience a disminuir y después comience a aumentar hacia abajo, pero de manera uniforme. Entonces aquí hemos escrito dos movimientos, movimiento horizontal y el movimiento vertical. Por lo tanto, el movimiento del proyectil lo podemos considerar como bidimensional. Bien, ahora vamos a estudiar este movimiento. ¿Vale? Vamos a suponer que lanzamos horizontalmente un proyectil en un campo gravitatorio, es decir, en un sistema, en un lugar donde la gravedad ejerza acción y haga que el cuerpo caiga, pero describa a un movimiento parabólico. ¿Vale? Entonces lo lanzamos de cierta altura y justo aquí
en este punto nuestra velocidad horizontal, ¿vale? Vamos a llamarla velocidad inicial en X. Ahora, aquí, en esta parte de aquí, vamos a tener nuestra velocidad inicial en Y, ¿vale? Si nuestro cuerpo es lanzado de forma horizontal, hacia arriba no tendrá velocidad, ¿vale? Por ello la velocidad inicial en Y es de 0. La aceleración en X, dijimos que un cuerpo lanzado horizontalmente y de forma parabólica no tiene aceleración en X. Y la aceleración en Y va a ser igual a la gravedad, es decir, de 9.80 o 81. Incluso hay ocasiones en las que se redondea hasta 10 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, si la gravedad va hacia abajo, ¿vale? Y nosotros consideramos el movimiento hacia arriba, entonces nuestra gravedad adquirirá un signo negativo. Sin embargo, si el movimiento lo consideramos hacia abajo, el signo para la gravedad va a ser positivo. En este caso, lo vamos a considerar de esta última manera, ¿vale? Positivo, porque el movimiento va hacia abajo y lo estamos tomando así como referencia. Ahora, vamos a hablar sobre el desplazamiento horizontal, ¿vale? Que sufre este proyectil. Sale desde la izquierda y nos desplazamos hacia la derecha. Recordemos lo siguiente. En capítulos anteriores hemos visto que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. ¿Ok? Ahora, en todo momento, la velocidad en X va a ser la misma, va a ser constante. Entonces, el desplazamiento que tengamos va a ser igual a la velocidad inicial en X, ¿vale? La velocidad así, por el tiempo en el que este objeto se mueve, ¿vale? Y así calculamos su desplazamiento horizontal. Ahora, su desplazamiento vertical lo vamos a calcular con esta fórmula, donde la altura o desplazamiento vertical es igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo, más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Consideramos la siguiente fórmula. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Se te hacen conocidas estas fórmulas y es porque la vimos en el capítulo anterior, ¿vale? En movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ahora, la velocidad. Esto vamos a estudiar de una manera separada al movimiento parabólico, ¿vale? Supongamos que sale desde abajo. La velocidad se vería de esta manera, ¿vale? Tendría que salir con cierto ángulo. Tendría entonces componentes en X y tendría componentes en Y, ¿vale? Una velocidad hacia la derecha y una velocidad hacia arriba. De esta manera puede describir el movimiento parabólico. Ahora, conforme pasa el tiempo, esta velocidad va sufriendo modificaciones, ¿vale? En X no sufre ninguna, en Y va disminuyendo y después aumenta hacia abajo, ¿vale? Entonces, la velocidad horizontal es la velocidad que vamos a llamar velocidad en X, es igual a la velocidad inicial en X, mientras que la velocidad vertical, la cual vamos a llamar velocidad en Y, va a ser igual a la velocidad inicial en Y más la gravedad por el tiempo, ¿vale? Así como esta fórmula, velocidad final igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Ahora, vamos a ver las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme aplicadas a un movimiento de proyectiles. ¿Vale? Podemos realizar ciertas modificaciones, pero las aplicamos aquí. Es por eso que se te van a hacer muy conocidas, porque lo estamos estudiando de forma independiente, ¿vale? El movimiento vertical y al movimiento horizontal. Ahora resolvamos este ejercicio que nos dice que un esquiador inicia un salto horizontal con una velocidad inicial de 25 metros sobre segundo con una, ¿cómo se muestra en la imagen? La altura inicial al final de la rampa es de 80 metros
arriba del punto de contacto con el suelo. Inciso A, ¿cuánto tiempo permanece en el aire el esquiador? Inciso B, ¿cuán lejos viaja horizontalmente? E inciso C, ¿cuáles son las componentes horizontal y vertical de la velocidad final? Ahora vamos a analizar aquí en este punto cómo lleva una velocidad en X que es la misma. Lo mismo sucede acá en el punto final. Ya lo dijimos anteriormente, ¿no? La velocidad en X no cambia. Ahora, el punto de contacto es este. Entonces podemos trazar una horizontal y una vertical hasta donde sale nuestro esquiador. Y a partir de ahí tenemos 80 metros de altura. Entonces aquí dijimos que la velocidad va a ser la misma que con la que salió en X, que es de 25 metros sobre segundo. Entonces aquí tenemos una velocidad igual a la velocidad inicial, que va a ser 25 metros sobre segundo, y lo mismo va a suceder en este otro punto de aquí. La velocidad es de 25 metros sobre segundo. Ok, ahora, conforme pasa el tiempo, la velocidad en Y va a ir aumentando. Tendremos en estos puntos, ¿vale? Vamos a analizar en estos puntos la velocidad en Y. ¿Ok? Y ahora, si este es el punto de contacto, ahí vamos a tener también una velocidad, ¿vale? Una velocidad resultante, porque nosotros tenemos sus componentes, ¿vale? La velocidad en X y la velocidad en Y, pero también tiene una velocidad con la que impacta. Ahora, vamos a escribir aquí los datos. Tenemos entonces que la velocidad inicial en X es igual a la velocidad en X en todo momento, que es de 25 metros sobre segundo. La altura, la cual vamos a llamar Y, es de 80 metros. El inciso A nos pide calcular el tiempo que permanece en el aire. El inciso B nos pide el desplazamiento, ¿vale? Cuán lejos viajó horizontalmente. Y con el inciso C, cuáles son las componentes horizontales y verticales de la velocidad final. La velocidad, perdón, la componente de la velocidad horizontal ya la conocemos, es de 25 metros sobre segundos, ¿vale? Así que ya estaría resuelta esa parte. Y la velocidad en Y, ¿vale? La componente en Y, ¿cuánto vale en este punto? La gravedad también es un valor que ya tenemos. Esta gravedad provoca un movimiento hacia abajo, entonces en esa misma dirección va el movimiento, así que la vamos a considerar positiva de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, aquí la velocidad inicial en Y, el esquiador sale de forma horizontal, así que la velocidad inicial en Y es de 0 metros sobre segundo nada más. Vamos a escribir ahora las fórmulas que podemos utilizar para la altura. Tenemos que la velocidad inicial en Y por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Si la velocidad inicial en Y dijimos que es de 0, entonces esta parte de aquí la podemos cancelar. Tendríamos entonces que Y es simplemente un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Bien, ahora observemos cómo tenemos a ese 2 dividiendo. Lo vamos a pasar para el otro lado multiplicando. Tendríamos entonces 2Y. La gravedad la pasamos dividiendo. El 2 que está como exponente lo pasamos como raíz y tendríamos esta fórmula. Así vamos a poder calcular al tiempo. Ahora vamos a calcular el alcance, ¿vale? El desplazamiento horizontal. Tendríamos entonces que eso es igual a la componente en X para la velocidad por el tiempo. Y para calcular a la componente vertical, vamos a utilizar esta fórmula. La velocidad en Y es igual a la gravedad por el tiempo.
¿vale? Estas dos serían nuestras fórmulas entonces. Y ahora, aquí, fíjate cómo aquí tenemos la velocidad en y, teníamos esta fórmula, y como la velocidad inicial en y es de 0, por eso simplemente nos quedó velocidad en y es igual a la gravedad por el tiempo. Ahora vamos a realizar la sustitución para cada una de estas fórmulas. Tenemos que el tiempo es igual a 2 por 80 sobre 9.8. A todo eso le sacamos la raíz cuadrada. El tiempo es entonces de 4.04 segundos. Después con el desplazamiento vamos a tener que multiplicar 25 metros sobre segundo. Esto por un tiempo, el tiempo que permanece en el aire, 4.04, lo que acabamos de calcular. Esto nos da un resultado de 101 metros. ¿Vale? Ese es el desplazamiento entonces. Ahora, vamos a tener que calcular esta componente, ¿vale? La componente vertical en Y, en el punto de llegada. Eso es igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por 4.04. La velocidad en Y en ese instante de tiempo va a ser de 39.6 metros sobre segundo. ¿Vale? Como va hacia abajo, indicamos que sería esa su dirección, su sentido. Y ahora, esta velocidad de aquí, ¿vale? Esa es la velocidad de impacto, esa es la velocidad con la que llega al suelo. Ahora, hagamos este análisis. Tenemos entonces esto, que nos recuerda al teorema de Pitágoras, ¿no? Tenemos la componente en Y, tenemos la componente en X, ¿vale? Que sería igual a esta de acá. Entonces, vamos a utilizar nuestro teorema de Pitágoras y de esta manera encontraremos la velocidad de impacto, ¿vale? Que es esa velocidad de forma inclinada. Despejamos, tendremos esto. Esta corresponde a la componente en X, la B a la componente en Y. Sustituimos la componente en X, 25 metros sobre segundo al cuadrado, más la componente en Y, que calculamos aquí, 39.6 metros sobre segundo, todo esto al cuadrado, y finalmente eso nos arroja 46.8 metros sobre segundo. Y listo, esa sería entonces la velocidad con la que impacta. Su dirección, eso lo podemos calcular con la tangente del ángulo, que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto es la componente de la velocidad en Y. El cateto adyacente, la componente de la velocidad en X. Despejamos el ángulo, tenemos la tangente inversa de 39.6 entre 25. ¿Vale? No escribimos las unidades porque se cancelarían. Y el resultado es de 57.7 grados. ¿Vale? Ese ángulo estaría aquí, debajo de la horizontal. Bien, ahora vamos a estudiar al movimiento completamente parabólico, es decir, iniciando su trayectoria desde abajo hacia arriba. La velocidad saldría con esta inclinación. Entonces, vamos a tener su componente horizontal, la cual llamamos Vx, ¿vale? Velocidad en X, y su componente vertical, la llamamos Vy. Esta sería entonces la velocidad inclinada, ¿vale? Sería la velocidad de salida. Y recordemos que en este punto tendremos componente horizontal y componente vertical, Vx y Vy para la velocidad. Aquí en este punto vamos a tener solamente velocidad horizontal, ¿vale? Vx. Lo que sucede aquí con la componente vertical es que ya no tiene valor alguno. Justo en ese momento dejó de subir, entonces su velocidad es de cero. Posterior a este punto, esa velocidad va a comenzar a aumentar, pero hacia abajo, el cuerpo va en caída. Vx va a seguir siendo la misma, pero aquí, de forma vertical, Vy va a ser negativa ahora, ¿vale? La velocidad va a ir hacia abajo. Analizamos este otro punto, el punto de llegada. Ahí la velocidad en X es la misma. Y aquí tendríamos la velocidad
en Y. Ok. Ahora, esta velocidad de aquí, esta velocidad inclinada, es la resultante, la velocidad con la que llega, la velocidad cuando se desplaza toda esta distancia. ¿Vale? A todo esto entonces le llamamos desplazamiento. O sea, desde el punto de inicio hasta el punto de llegado, le llamamos desplazamiento o alcance. Bien, aquí vamos a tener en cuenta las siguientes consideraciones. La dirección ascendente es positiva. Si la posición Y está arriba del origen, se considera positiva. Si la posición Y está debajo del origen, se considera negativa. De igual manera, la velocidad hacia arriba es positiva y hacia abajo es negativa. Y la aceleración es igual a la gravedad y empuja los cuerpos hacia abajo y es negativa. Bien, ahora vamos a realizar este ejercicio que nos dice que se dispara un proyectil con una velocidad inicial de 80 metros sobre segundo con un ángulo de 30 grados por encima de la horizontal. Determina, inciso A, su posición y su velocidad después de 6 segundos. Inciso B, el tiempo necesario para que alcance su altura máxima. Y C, el alcance horizontal, ¿vale? El cual vamos a llamar R. Ahora, hacemos un pequeño diagrama, lo más simple posible, ¿vale? Aquí sale la velocidad. Esa velocidad es la de 80 metros sobre segundo a un ángulo de 30 grados. Vamos a escribir por aquí los datos. La velocidad inicial es de 80 metros sobre segundo, el ángulo de 30 grados. El inciso A nos pregunta que determinemos la posición, la llamamos X, y también vamos a considerar la velocidad una vez que hayan transcurrido los 6 segundos. ¿Vale? Si t es igual a 6 segundos. El inciso B nos pide el tiempo necesario en alcanzar su altura máxima. ¿Vale? El tiempo en alcanzar la altura máxima. Y el inciso C, R, al cual dijimos que vamos a considerar como el alcance horizontal. Las fórmulas. Aquí vamos a utilizar para el inciso A que la velocidad en X es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. La componente horizontal va a ser igual a la velocidad de salida por el seno del ángulo. El alcance o la posición después de cierto tiempo va a ser igual a la velocidad en X, la componente en X por el tiempo. En Y la vamos a considerar como velocidad inicial en Y más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ahora, la velocidad que lleve en Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y más la gravedad por el tiempo. Y la velocidad en X va a ser igual a la velocidad inicial en X, ya que en todo momento en la componente en X recordemos que es la misma. Ahora, vamos a realizar la sustitución. Tenemos entonces que la velocidad inicial en X es igual a 80 metros sobre segundo por el coseno de 30 grados, ¿vale? De esta manera calculamos su componente, que sería de 69.3 metros sobre segundo. La componente en Y, la velocidad en Y de salida, es igual a 80 metros sobre segundo por el seno de 30 grados. Eso es igual a 40 metros sobre segundo. ¿Vale? Esta es la componente en Y. Ahora, en X, ¿cuál es la posición? Tenemos entonces que lleva una velocidad inicial en X de 69.3 por un tiempo de 6 segundos. Esto nos va a dar como resultado 416 metros. ¿Vale? Recuerda, en todo momento en X llevamos la misma velocidad. Para Y, sustituimos en su fórmula 40
por 6 más un medio de la gravedad, que es de menos 9.8, porque aquí estamos considerando el movimiento ascendente como positivo. La gravedad va hacia abajo, por eso es negativo. Por 6 segundos al cuadrado, nos da la primera parte 240 metros, luego la segunda menos 176 metros, y como resultado tendríamos 64 metros. ¿Vale? De forma vertical, la posición es 64 metros. Ahora, la velocidad que lleva en Y. Vamos a multiplicar entonces 40 metros sobre segundo más la gravedad negativa por 6 segundos. En 6 segundos, la velocidad es de menos 18 metros sobre segundo, que sería entonces en este punto, ¿vale? Ya el objeto va en caída, por eso nos indica ese signo negativo. En X tenemos la misma velocidad, ¿vale? Aquí, en este punto, ¿vale? Nuestra velocidad en X es la misma que para la inicial. Tenemos velocidad en X, tenemos la velocidad en Y. Ahora, para calcular la fuerza inclinada, la velocidad que lleva, entonces vamos a utilizar Pitágoras, utilizando a las componentes en ese momento. Sustituimos entonces, sacamos la raíz cuadrada y tendríamos 71.8 metros sobre segundo. ¿Vale? Esa es esta velocidad de aquí, esa velocidad inclinada. Ahora, el ángulo que lleva en ese momento se calcula con la tangente. Despejamos, tenemos la tangente inversa de la componente para la velocidad en Y entre 69.3. Aquí se considera el valor absoluto. Entonces tendremos un ángulo de 15.2 grados. Sería este de aquí. ¿Vale? Respecto a la horizontal, tenemos ese ángulo por debajo de esa horizontal. Bien, ahora el otro inciso nos pide encontrar el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima. Vamos a utilizar esta fórmula. Velocidad en Y es igual a la velocidad inicial en Y más la gravedad por el tiempo. Ahora, sabemos que la velocidad en Y es de 0. Sustituimos y tendríamos que menos la velocidad inicial en Y sobre la gravedad nos da el tiempo. ¿Ok? Vamos a analizar este punto. La velocidad en Y es 0. ¿Por qué es 0? Porque en este punto ya la velocidad ya no aumenta ni desciende. Por eso la velocidad en Y es de 0. Ahora, vamos a sustituir. Tendríamos entonces que el tiempo es igual a menos la velocidad inicial en Y entre menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y nos da 4.08 segundos. En ese tiempo alcanzamos la altura máxima. Bien, y ahora vamos a utilizar la fórmula de Y igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Vamos a sustituir y tendríamos que Y es igual a 40 metros sobre segundo por 4.08, que es el tiempo que acabamos de calcular, más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esto en Y nos daría entonces 163.2 metros menos 81.56 metros. El resultado es de 81.64 metros. Y de esta manera calculamos la altura máxima, el tiempo que tardamos en llegar aquí. Ahora, para el alcance horizontal, o sea, todo ese alcance, vamos a llamarle T'. T' es el doble del tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima. ¿Vale? Estamos considerando un movimiento así y luego así, donde la velocidad deja de aumentar, comienza a aumentar después, pero hacia abajo. Entonces el tiempo de subida es el mismo al tiempo de bajada. Por eso 2 por t nos daría el tiempo total de vuelo del proyectil.
caso es de 8.16. Ahora, el alcance, que sería esto de aquí, ¿vale? El alcance horizontal, digamos R, y es igual a la velocidad inicial en X por el tiempo total de vuelo que acabamos de calcular. Sustituimos entonces y tendremos que es de 565 metros. Y bien, eso es todo por este video. Si te gustó y consideras que le puede servir a alguien, compárteselo. Me ayudarías mucho suscribiéndote y compartiendo. Nos vemos en la próxima.